Bueno, vamos a considerar este ejemplo donde utilizamos el método de nodos para resolver una armadura plana. Y en este caso pues vamos a concentrarnos en esta armadura sencilla. Ya en un video anterior les decía que la unidad básica para una armadura plana es un triángulo. En este caso pues partimos de esta unidad básica, es una armadura plana sencilla. Y bueno, aquí podemos ver que la armadura está sometida aquí a dos cargas externas, una de 100 libras horizontal y una de 500 libras vertical. Tiene dimensiones esta armadura de 4 pies de manera, digamos, horizontal, y verticalmente tenemos aquí un total de 12 pies que están divididos en 8 pies hasta este nodo B. Y bueno, y del nodo B al nodo A existe una distancia vertical de 4 pies. Bueno, aparte tenemos estos apoyos, que es una clavija en el nodo C, y abajo en este punto A tenemos un rodillo. Entonces pues estas van a ser los apoyos que también van a ejercer una fuerza sobre la armadura, y que en conjunto con las cargas externas pues van a garantizar el equilibrio, es decir, que no se va a mover la armadura. Si esto está en equilibrio pues debe cumplir con las condiciones de equilibrio para un cuerpo rígido en dos dimensiones. Esto del equilibrio del cuerpo rígido pues ya lo hemos visto en otro tema, y aquí les estoy mostrando lo que es el diagrama de cuerpo libre con los dos apoyos ya con sus fuerzas especificadas. Esta es la fuerza AX, la que ejerce el rodillo, y aquí en la clavija pues voy a usar CY y CX como las dos reacciones de apoyo para en ese punto C. Bueno, una vez con esto pues podemos considerar cuáles las ecuaciones de equilibrio, y con ellas encontrar esas fuerzas en los apoyos, y eso sería el primer paso para resolver esta armadura. Y bueno, para esto pues podemos utilizar estas ecuaciones. Aquí les presento sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Y bueno, de la sumatoria de fuerzas en Y, de manera muy sencilla se puede ver que la fuerza vertical es de 500 libras. El resultado es positivo, quiere decir que la propuesta de la fuerza vertical hacia arriba es correcta. Ahora, en el de las sumatorias de fuerzas en X, pues no se puede hacer un despeje para alguna... No se puede hacer un despeje directo porque hay dos incógnitas. Entonces, pues necesitamos otra ecuación. Esta otra ecuación la podemos construir a partir de la sumatoria de momentos respecto al punto C, que es lo que hago aquí. Y considerando los brazos de palanca, pues puedo pues construir esta serie de momentos: 100 libras por 8 pies, 500 libras por 4 pies. Estas fíjense que tiene que ver con las dimensiones en verde, que van haciendo la función de brazos de palanca. Y bueno, aquí la única incógnita es AX, por eso conviene utilizar el punto C, porque eliminamos esas dos fuerzas ahí y nada más nos quedamos con una incógnita, que es la del punto A, que está en la parte de abajo. Fíjense que ese punto, su brazo de palanca es de 12 pies. Bueno, podemos despejar entonces a X, y el resultado lo voy a aquí especificar como 700 tercios de libra. Esto lo voy a dejar así para no perder precisión a la hora de hacer los cálculos. Acuérdense que siempre lo recomendable es hacer el redondeo hasta el final, ya que tengamos nuestros resultados finales. Y bueno, aquí todavía en AX me voy a mantener como 700 tercios, todavía no lo voy a expresar de manera decimal. Ahora, con esos 700 tercios podemos irnos a la ecuación de sumatoria, esto sustituirlo aquí en la ecuación de sumatoria de fuerzas en X. Y bueno, con eso podemos despejar CX, y
bueno, X lo vamos a dejar también como 400 tercios de libra. Entonces, pues con esto ya tenemos las fuerzas de reacción y ahora sí podemos pasar a la que sería el análisis de nodos. Y bueno, aquí esto sería el análisis, les estoy presentando ahí lo que sería el nodo B, que es este de aquí donde están las cargas externas. Y bueno, tendríamos dos incógnitas. Esto nos mantiene en el límite del número de incógnitas que podemos tener en un nodo, y también se cumple el requisito de que debemos conocer al menos una fuerza. En este caso conocemos dos fuerzas. Bueno, esto lo puedo presentar de manera más detallada aquí, donde fíjense, en el nodo B tenemos 100 libras y 500 libras y las dibujo en el sentido tal como nos lo presenta el dibujo desde un principio, tal cual es la propuesta del ejercicio. Ahora las fuerzas las pongo, las dos fuerzas que son nuestras incógnitas, las pongo saliendo del nodo. El nodo, acuérdense que es el perno en B, es el que estamos utilizando como nodo, que a su vez sería pues nuestro origen en un marco de referencia XY. En este marco de referencia XY, ese nodo lo consideramos como una partícula que debe estar en equilibrio sometida a las fuerzas que se muestran. Entonces podemos aplicar las dos ecuaciones de equilibrio, que son sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y, que es lo que les presento aquí en la parte de arriba. Estoy utilizando, al principio lo puse, las componentes las estoy poniendo con coseno de 63.44 grados y coseno de 45. Sin embargo, esto también se puede escribir utilizando los catetos. Calculé las hipotenusas. La hipotenusa de que va de B a C es de raíz de 80, serían raíz de 80 pies, y la hipotenusa que va de B a A es raíz de 32 pies. Y eso lo utilizo aquí igualmente para ir preservando la precisión en el resultado. Y bueno, de la sumatoria de fuerzas en Y, fíjense que se puede despejar de manera bastante sencilla su magnitud. Bueno, no estoy despejando la magnitud, más bien voy a utilizar el método de sustitución. Entonces despejo FBC y va a quedar en función de FBA. La idea es este FBC sustituirlo en la sumatoria de fuerzas en X. Ahora, con esta sustitución tenemos esta nueva ecuación que va a ser toda una ecuación para FBA. Y bueno, haciendo el álgebra llegamos a este resultado de aquí: FBA igual a menos raíz de 32 sobre 6 por 350 libras. Aquí ya fíjense que hay un signo negativo. Eso lo que significa es que el miembro estructural FBA va a estar sometido a compresión, que es al final este resultado de aquí, ¿sí? Ahora, este FBA lo sustituimos en la ecuación para FBC que habíamos despejado anteriormente, y el resultado es de 298 libras. Entonces, FBC, al ser el resultado positivo, quiere decir que está a tensión. Esa es la manera como lo vamos a interpretar. Y para FBA, como el resultado fue negativo, esto lo vamos a interpretar como un miembro estructural a compresión. Con esto, entonces podemos ahora migrar a otro nodo. Ya tenemos esta información y nos la vamos a llevar al nodo siguiente para encontrar pues la fuerza que nos falta. Y bueno, este sería el nodo A, donde pues tenemos aquí la fuerza AX, que es la reacción en el punto AX. FBA, fíjense cómo lo estoy dibujando. Lo estoy dibujando hacia adentro del nodo, apuntando hacia el nodo,
porque anteriormente vimos que FBA está sometido a compresión. Entonces esa información nos la tenemos que llevar al nodo que sigue y utilizarla tal cual. Entonces FBA lo dibujamos desde un principio a compresión y FAC, que es nuestra incógnita, pues esa la dibujamos considerando que está a tensión. Siempre nuestra primera suposición va a ser que los miembros estructurales están a tensión, a menos que ya tengamos un resultado previo, como en este caso, donde FBA, que sabemos que está a compresión y por eso lo dibujo así. Bueno, entonces pues no hay que hacer otra cosa más que aplicar las ecuaciones de equilibrio, como les muestro ahí. En sumatoria de fuerzas en X en realidad ya es redundante, conocemos a X, conocemos FBA y aquí lo único que vemos es que efectivamente son iguales estas dos fuerzas y la ecuación se hace cero. Y para FAC pues despejamos su magnitud y encontramos que es de 233 libras y al ser un resultado positivo, pues esto nos indica que debe estar a tensión.